damos la bienvenida a los participantes de las 20 conferencias científicas de la Universidad de las Artes. En este espacio vamos a estar compartiendo con importantes investigadores, profesores y directivos de la Universidad de las Artes hablando sobre los proyectos de colaboración internacional de la Universidad de las Artes. Este es un panel muy específico que hemos convocado con toda intención de que se pueda conocer, visibilizar, implementar de alguna manera o conocer la implementación de los principales proyectos que tiene la universidad en función del desarrollo de sus procesos sustantivos más importantes. Como conocemos, la calidad de la educación superior parte del desarrollo de sus procesos y también del área de la internacionalización y de la proyección internacional, que es lo que nos permite establecer redes, establecer transferencia de conocimiento, involucrarnos con otras universidades y apoyar en la innovación, el desarrollo de procesos, todo transversalizado por la gestión, que es un componente importante para el desarrollo de los espacios académicos de la universidad y sobre todo para provocar reflexiones que tienen que ver con el desarrollo de estos proyectos que apoyen o impulsen un mayor acercamiento e impacto sociocultural en las comunidades, en los territorios y sobre todo en la formación de los artistas, que es en última instancia el deber ser de la universidad. Nos acompaña en este panel la doctora Mariluz León Ávila, que nos va a hablar de un proyecto muy importante que tiene la universidad, el vicerrector Michel Cruz Gómez y el doctor Daniel Torres Getayo, y cada uno de ellos trae una experiencia particular en este primer momento de los proyectos y cuáles son sus objetivos y sobre todo el impacto y la trascendencia que para la universidad en redes con otras instituciones, universidades, no solo nacionales sino internacionales, estamos desarrollando. Por lo tanto, le concedo la palabra a la doctora Mariluz para que nos explique, nos comente en qué consiste el proyecto y sobre todo cuál es el impacto que tiene para el desarrollo universitario. Muchas gracias, Yané. Muchas gracias a todos los que han contribuido, que de alguna manera podamos estar aquí explicándole a nivel nacional a todas las personas cómo es el trabajo en ELISA, cómo estamos trabajando en función de desarrollar proyectos y de tener realmente un impacto a partir de la investigación que se hace sobre arte, sobre arte y en cultura. Vamos a hablar aquí específicamente del proyecto Transcultura. El proyecto Transcultura es un proyecto que financia la Unión Europea y en Cuba realmente tenemos la oficina del historiador, tenemos a MINCUL dirigiendo este proyecto desde Cuba y tenemos también todo el Caribe. Esto hace que la Universidad de las Artes sería la universidad que rectoree este proyecto desde el punto de vista académico. ¿Y por qué la Universidad de las Artes? Bueno, la Universidad de las Artes, primero que todo, está enclavada en un lugar patrimonial y donde existe un complejo arquitectónico que es uno de los principales complejos o más sobresalientes que ha tenido el proceso revolucionario cubano. Desde la Universidad de las Artes, fundada en 1976, se tiene una formación que no se ha tomado lo mejor del periodo prerevolucionario y desde nuestra misión estamos formando al hombre en su inclusión, al hombre integral, y tratamos de que esa formación sea una formación histórico-cultural, donde él se va a formar precisamente valores son valores desde la cultura, buscando una identidad cultural. Vamos a formarlo, o sea, nuestra universidad lo forma en la creación, en la crítica, trabaja en la crítica, en la gestión del arte y la cultura, en estos aspectos. Ahora, el proyecto Transcultura como tal va a tener una repercusión extraordinaria porque se extiende al Caribe. Se extiende al Caribe, que vamos a trabajar de manera común. Nuestra universidad es la única universidad de las artes que tiene el Caribe y que tiene Cuba. Por lo tanto, es una universidad que se extiende hacia todo el país. Contamos con estos procesos, todos estos procesos que le hablamos de creación, crítica,
curaduría y gestión están alrededor de dos procesos fundamentales: el proceso de investigación científica y el proceso de extensión hacia el trabajo comunitario. Uno de los aspectos fundamentales por lo que escogieron a la Universidad de las Artes es que la Universidad de las Artes, cuando forma a los estudiantes, ellos culminan como perfil de salida con un proyecto ya de vida. En este proyecto de vida, generalmente estos estudiantes están ya en una búsqueda de una identidad dentro de su creación. Esta identidad está relacionada con los valores culturales. Incluso desde nuestra universidad, esos son los máximos valores que tratamos de formar ante la trascendencia global y todo lo que es la recolonización que existe hoy en la actualidad, poniendo a los valores, a estos valores culturales e históricos e individuales de la persona por encima de ese consumismo que hoy en la actualidad existe. Con esta proyección es que este gran programa Transcultura realmente se abre sus puertas al Caribe, abre sus puertas y podemos hablar de un programa triangular. Fíjense que es sur-sur, o sea, Caribe, Cuba, pero también se puede incluir América Latina, y tenemos la Unión Europea que nos financia y trabaja en este elemento que nos posibilita este nivel de relaciones, donde la Universidad de las Artes, como otros centros, van a tener grandes potencialidades con los recursos, instrumentos musicales, recursos tecnológicos y una serie de posibilidades de becas a estudiantes de Caribe y de América Latina, si es posible. Este proyecto además tiene algunas dimensiones, o sea, tiene 3 dimensiones fundamentales, donde está, dentro de estas dimensiones estaría hay una dimensión nacional, hay una dimensión subregional y hay una dimensión ya más global. O sea, fíjense que abarca desde Europa, Caribe, Cuba, y tiene como objetivo fundamental, tiene 2 objetivos fundamentales. Dentro de estos objetivos fundamentales vamos a tener, uno, fortalecer las capacidades en la cadena de valor de las industrias culturales y creativas, y como objetivo aprovechar la cultura como instrumento para la integración a través del cambio y del diálogo intercultural. Ahora, tenemos 2 resultados. Hay un resultado que, a la vez perfeccionado todas estas capacidades, va a conformarse un polo de formación en el Caribe, donde vamos a estar implicados, bueno, la universidad, pero vamos a tener también abierto a las posibilidades de otras. Por ejemplo, estamos abiertos al Fondo de Bienes Culturales que va a entrar, podría estar las AHS, podríamos entrar con la propia oficina del historiador. O sea, vamos a tener abierto este polo a muchísimas instituciones, sería un polo de formación, no solo en educación superior. Y dentro de las capacidades que se forman, esperamos que se generen nuevas oportunidades para realmente para buscar empleo, para encontrar trabajo en esta región. Ahora bien, áreas de acciones que va a trabajar el proyecto. Dentro de las áreas de acciones, sobre todo, está los jóvenes, o sea, el apoyo a los jóvenes, el aumento de las capacidades para enfrentarse y habilidades a enfrentarse a la cultura, para enfrentarse a un nuevo empleo, artistas, ampliación de posibilidades y oportunidades en las comunidades. Vamos a tener la posibilidad también de trabajo en la gestión y patrimonio, en el patrimonio, en la gestión, en la conservación del patrimonio y en enseñarles habilidades a cómo lograrlo en la región.
vamos a tener también realmente la posibilidad de trabajar en función de desarrollar capacidades y de desarrollar investigaciones y trabajos con el turismo, con rutas culturales. O sea, en este sentido, trabajo con eventos, trabajo de proyectos, en proyectos ya de creación incluso que se podrían realizar. O sea, es un perfil amplio e iniciamos con alrededor, tenemos en este momento en ELISA, tenemos alrededor de 16 o 17 cursos propuestos donde se van a realizar tanto por la vía virtual como por la vía presencial, que en ambos casos se darán becas. Ahora bien, para la vía virtual estamos esperando, por supuesto, ya recibir todos estos recursos y realmente instalar todos los recursos en la universidad, que eso es realmente un acontecimiento extraordinario. ¿Pudiera comentarnos muy brevemente para cerrar este tan interesante proyecto en la preparación de los profesores para enfrentar estos cursos de esta manera? Bueno, en ELISA la preparación de los profesores realmente es óptima. O sea, tenemos un claustro donde tenemos doctores, máster, auxiliares, titulares y realmente artistas de alto prestigio a nivel internacional. O sea, contamos incluso hasta con premios Grammy, donde hay posibilidades, premios internacionales, premios nacionales, donde hay posibilidades, hay 6 maestrías, tenemos el único tribunal de arte y la cultura que tiene el país, que lo tiene la Universidad de las Artes. Por lo tanto, esto es una ventaja extraordinaria que tiene la posibilidad no solo de hacer un camino inicial, sino de abrir a muchísimas posibilidades que tenga el proyecto Transcultura al Caribe. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo que nos da pie, la educación superior está llamada hoy a conectarse también de esta nueva manera que se nos ha impuesto y que también debemos adecuarnos a ella y desarrollarnos un poco más y también a conectarse con la realidad social y con las problemáticas de los contextos en que nos estamos desenvolviendo actualmente. Yo creo que eso le da pie, Michelle, a hablarnos sobre este proyecto Habana Creativa, que creo que implementa muy bien esta estrategia de cómo conectarnos a las potencialidades culturales y cómo desarrollar esa conexión entre universidad y comunidad. Sí, el proyecto Habana Creativa es un proyecto de cooperación internacional que articula las voluntades y el esfuerzo de la Universidad de las Artes, del CIERI, del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos de Italia y de las entidades del gobierno, fundamentalmente en el municipio Playa. Es un proyecto de cooperación que tiene como objetivo fundamental contribuir a los procesos locales de desarrollo sostenible a partir de las potencialidades que ofrece el sector cultural y artístico. Para nosotros es esencial como espacio en la universidad, no solo por las posibilidades, por las ventajas de poder desarrollar un proyecto que articula varios actores y de las posibilidades también que implican su implementación, sino sobre todo como componente formativo esencial para nosotros, porque como explicaba la doctora Mariluz anteriormente, en la misión de la universidad está la inserción social y el impacto que pueden generar la universidad con su quehacer en la sociedad cubana. Y para nosotros eso es esencial. El proyecto inicia en el año 2018 con la identificación de las potencialidades culturales en el municipio Playa. Y ahí se comenzó con la realización de un atlas cultural donde pudimos hacer un levantamiento de cuáles eran esos proyectos que ya tenían el desarrollo, que ya existían en el municipio Playa en particular, para poder invitarlos a que formaran parte del gran proyecto de cooperación internacional. A su vez, se promovió la convocatoria hacia lo interno del propio ISA, porque en la universidad hay un grupo de jóvenes, tanto estudiantes como profesores, que desarrollan habitualmente proyectos de impacto en las comunidades. Y la idea era cómo podíamos articular también esos proyectos que ya se estaban desarrollando, cómo podíamos estimular otras iniciativas que se generaran en torno a los propios ejes, la propia convocatoria de este proyecto de cooperación internacional, y cómo eso podía contribuir, como te comentaba, a la formación de los estudiantes. Porque si bien la universidad en sus 45 años tiene una experiencia en la realización de proyectos de impacto en las comunidades, en todo el trabajo de inserción social,
no siempre estos temas están reflejados desde el propio currículo y por tanto vienen a completar desde una dimensión más integral, más extensionista, esa formación de nuestros estudiantes. Sobre todo porque estas cuestiones abordan temáticas que son de reciente creación, de reciente teorización sobre ellas, y porque además aportan otros elementos en la formación de un artista, no solo preocupado por la obra de arte en sí, sino también por el contexto en el que se genera esa obra, por la colocación, por la distribución de esa obra y por las personas o los procesos en los cuales impacta esa obra. Te comentaba que en el año 2018 iniciamos con ese proceso de identificación y de convocatoria a proyectos. En el año 2019 se lanzó la convocatoria oficial del proyecto para que aquellas iniciativas pudieran aplicar al financiamiento que se otorga como parte de Habana Creativa. Durante ese tiempo, y una vez identificado cada uno de los proyectos, comenzó entonces el servicio de asesoría especializada, para lo cual creamos un espacio en la universidad que llamamos Zona Creativa, y que CIP en particular organizó desde el punto de vista técnico y metodológico esas asesorías que se comenzaron a realizar en la universidad. Y también nos sirvió a nosotros para la habilitación de un área muy cercana a los estudiantes, porque está ubicada en la propia residencia estudiantil, que sirviera también de tránsito, de motivación a generar otras iniciativas y de intercambiar también experiencias en los procesos de esos resultados, en los procesos de transformación social. Como parte de los proyectos que aplicaron a la convocatoria, fueron seleccionados finalmente 9 proyectos que se aprobaron para recibir el acompañamiento más especializado y el financiamiento que otorga Habana Creativa para el desarrollo de estos proyectos en sus entornos comunitarios. Y por supuesto se fortaleció la zona creativa a partir de un asesoramiento mucho más específico, donde ya se incluían cuestiones jurídicas, administrativas, económicas, para que los participantes y los que fueron aprobados en la convocatoria del proyecto pudieran perfeccionar, perfilar cada una de estas iniciativas para que llevaran al buen término y cumplieran con precisión el objetivo de este proyecto de cooperación internacional. Como parte de esos 9 proyectos seleccionados, yo quisiera referirme a 5 proyectos en particular que están articulados con la propia universidad. Porque te comentaba que no solo es una convocatoria para el ISA, sino para los actores sociales del municipio Playa en particular, que es donde está enclavada la universidad. Pero siempre intencionamos que estudiantes, que profesores del ISA participaran de esa convocatoria, se implicaran, se generaran alianzas con otros proyectos que se vienen desarrollando en el propio municipio. Y a partir de esa intencionalidad, 5 de los 9 proyectos seleccionados están relacionados con la universidad, tanto porque sus creadores son estudiantes o profesores del ISA, o porque el ISA es el espacio donde se emplaza, donde se desarrolla ese proyecto en particular. Ahí está el proyecto DOM, una idea de un museo itinerante para la comunicación del patrimonio precolombino cubano, que el doctor Daniel organiza y que comentará sus experiencias como parte de este panel del proyecto. Está el proyecto La Embajada del Arte, que integran a jóvenes profesores de la Facultad de Artes Visuales nuestra, y que pretende también la promoción de las obras de esos jóvenes a partir de la creación de un espacio galería, de servicios de impresión que generen también las ganancias desde el punto de vista económico, que hagan sustentable ese proyecto en sí. El Café Udara, que es un proyecto vinculado a lo que tiene que ver con la cultura gastronómica a partir de fomentar hábitos saludables de alimentación, y que además utiliza materiales orgánicos y que se emplaza en la propia universidad también para contribuir precisamente con la comunidad ISA y sus hábitos alimentarios. Está el proyecto ATIVA, que tiene que ver con el diseño, la producción y la comercialización de elementos utilitarios y decorativos vinculados con el patrimonio cultural, en particular con las culturas precolombinas, y que es un proyecto que se articula con el proyecto DOM, porque también como parte de la convocatoria, entre las intencionalidades que teníamos era que los proyectos se articularan entre sí, y fue de hecho uno de los requisitos para la selección de proyectos, qué encadenamientos se generaban como parte de esos mismos proyectos. Está el proyecto Arte, Transformación y Reciclaje, que es un proyecto que se articula con Café Udara y que tiene que ver con la utilización de esos materiales de desecho, cómo pueden ser reutilizados desde la creación artística. Ya la universidad tenía algunas experiencias de ese tipo a partir de toda esta cultura del reciclaje y de cómo pueden reutilizarse estos materiales. Un proyecto en particular que se desarrolló hace algunos años, el proyecto Cubantrash, donde estudiantes de diseño escénico
que utilizaban materiales como parte del reciclaje para la creación de vestuarios, de obras de arte, y que también va a contribuir a esa cultura medioambiental para la propia comunidad de Lisa, que es un entorno natural maravilloso, pero que entre sus vulnerabilidades tiene un río que la atraviesa y que tiene altos niveles de contaminación. Y por tanto también el proyecto sirve para sensibilizar, para generar herramientas a los propios integrantes de la comunidad de Lisa. Estos son los 5 de los 9 proyectos que están vinculados directo a la universidad. Ese proceso, la propia pandemia, la COVID-19, generó una interrupción en el mes de marzo, que fue donde se aplicaron a estos proyectos, y a partir de ahí tuvimos que buscar alternativas para poder continuar con el desarrollo del proyecto, en algo que se llamó Asesorías Modo Cuarentena, que era para poder desarrollar, para poder continuar ese trabajo de acompañamiento a estos proyectos sin que se generara presencialidad por las propias limitaciones de la pandemia. A partir de ahí, esas asesorías Modo Cuarentena, nosotros las dividimos en tres espacios fundamentales. Uno, la preparación para emprender, que estaba destinada a los 9 proyectos que habían sido seleccionados y que tuvo que ver con herramientas de plataformas digitales, creación de grupos de WhatsApp para poder seguir acompañando a esos 9 proyectos seleccionados. 2, desde el seguimiento a otros proyectos que no fueron seleccionados dentro de los 9 en la convocatoria, pero que reúnen requisitos para continuar trabajando con ellos. Porque la Habana Creativa no solo se limita a el financiamiento y el acompañamiento a esos 9 proyectos, sino también en la asesoría a otros proyectos que son de interés para el desarrollo en el territorio, aunque no hayan obtenido esas becas. Y las conferencias sobre temas jurídicos y económicos generales para una comunidad en general, para el propio ICE y para otros interesados en el tema. En agosto retomamos algunas actividades vinculadas con la nueva normalidad, que nos permitió también compilar un grupo de materiales, compilar todas esas asesorías que se habían generado. Pero bueno, el rebrote de la epidemia nos hizo que volviéramos a estas actividades no presenciales. Yo creo que para nosotros, Janet, de modo resumen, ha sido esencial este espacio, ha sido esencial la articulación que se ha hecho con otras instituciones cubanas, el papel protagónico del CIERI en la conducción de este proceso y todas las experiencias que nos ha aportado como universidad. Este proyecto en diciembre de 2021 está culminando y esperamos que nos arrojen resultados que nos permitan también introducir estos contenidos a la formación misma de los estudiantes y a las dinámicas propias de la universidad. Claro, y eso nos da paso también a vincular esas experiencias a estos otros proyectos que se están ejecutando o que también van a pensarse, porque en un futuro estos proyectos que se están trabajando también pueden convertirse en grandes proyectos de colaboración una vez que dejamos esas redes que necesitamos para articularnos. Te referías al proyecto Domus como uno de esos proyectos importantes para la universidad y que también puede ser uno de estos grandes proyectos que quede después del cierre del primero, ¿no? Entonces le doy la palabra a Daniel para que nos comente. Bueno, el proyecto Domus no se puede entender si no se relaciona con otro proyecto previo que se llama Expedición, un proyecto que se lleva a cabo por la facultad desde hace 5 años y que consiste en la creación de capacidades en nuestros estudiantes para enfrentar problemas relativos a la conservación del patrimonio arqueológico precolombino. Domus viene siendo un producto de expedición en ese sentido. De hecho, es la tesis de diploma de una de nuestras estudiantes, participante activa de Domus, de expedición, disculpe. Nosotros en la ejecución de expedición, que consiste, su plato fuerte es la excavación de un sitio arqueológico precolombino, el resto de una aldea del llamado Taíno, le pedíamos a los estudiantes, y en específico a la estudiante Adi Castellano, que elaborara un sistema para divulgar los resultados de la excavación, porque al cabo de estar excavando 3 años, se genera un volumen de información importantísimo, se genera mucho material arqueológico que hay que comunicar, porque si no, no hacemos nada, nos quedamos en las élites científicas y lo que se trataba era de comunicar el patrimonio. Y ADIS ha desarrollado la concepción de un museo que se desarme y se arme en cualquier lugar del país
en la zona más remota, porque es un museo que es autosustentable energéticamente, o sea, está diseñado para que él mismo se alimente a través de paneles fotovoltaicos, etcétera. Con esa idea se desarrolló. Es un hito, yo considero, o los especialistas consideran que es un hito en cuanto a museografía en el contexto nacional, ¿no? Y se escogió al estar pensando que cuál sería la forma, digamos, el contenedor, ¿no? La cuestión arquitectónica que debía emplearse para esto, encontramos la solución en algo que se denomina domo geodésico, que es un domo, una figura de domo que se arma uniendo tubos plásticos y puede tener grandes volúmenes, tiene una resistencia increíble al viento, al ambiente. Y dentro, entonces, se desarrollan propuestas museográficas que los mismos estudiantes desarrollan. O sea, el domo nos sirve perfectamente no solo a los objetivos de expedición, sino a los objetivos docentes, porque vinculamos asignaturas como museología, museografía, y los estudiantes sus ejercicios los realizan en ese espacio expositivo. Gracias a la cooperación y a la Habana Creativa, o sea, hemos obtenido los recursos que nos permiten llevar a cabo en efecto, ¿no? En la práctica, precisamente la propuesta de domos, ¿no? Y ha resultado una experiencia extraordinaria. Siendo nuestro tema la comunicación del patrimonio arqueológico, no se ha quedado en el patrimonio arqueológico, sino que como nosotros estamos trabajando en comunidades que tienen individuos que son descendientes de los primeros pobladores del territorio nacional, bueno, pues hemos ido trascendiendo lo del patrimonio arqueológico para introducir temas de patrimonio inmaterial que aún conserva la comunidad. El requisito de Habana Creativa era que se desarrollara en el municipio Playa, y no hay ningún problema con eso porque precisamente hemos estado diseñando un plan para una vez que se termine la situación pandémica y se pueda efectivamente armar el museo, que este sea dispuesto en diferentes lugares. Primero en nuestro campus universitario, que es, digamos, la prueba de fuego, ¿no? Y después en lugares diferentes del municipio, hasta que las condiciones se creen y sea trasladado al municipio de Maicí, que es donde se desarrolla la excavación arqueológica, a la comunidad de La Patana, que es a donde queremos llegar. Ya les decía que Domo es energéticamente, y gracias a la cooperación hemos tenido los recursos. En Cuba no existía, digamos, proveedores de equipos fotovoltaicos de las dimensiones que nosotros necesitamos. Generalmente las dimensiones son muy grandes, en Cuba Solar, etcétera, en las empresas que se dedican en Cuba, y nosotros necesitamos algo más pequeño porque la idea es que, repito, se desarme, se arme donde quiera que pase. Y así mismo va a pasar con la museografía. La museografía tiene recursos de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, tiene recursos bastante tradicionales, digamos, y nunca pensamos que algo sencillo pudiera ser tan efectivo, ¿no? Hemos estado usando técnicas de videomapping, hemos estado usando técnicas de origami, por ejemplo. Domus dentro lleva una reproducción de una cueva donde hay petroglifos, y el visitante experimenta el descubrir el petroglifo, porque entra en un espacio que es totalmente oscuro y con una linterna de luz ultravioleta cuando alumbre es que va a ver los diseños decorativos que hacían nuestros aborígenes en la piedra, etc. Entonces tiene ese tipo de recursos que me parece que es muy novedoso, ¿no? Entonces en términos de cooperación me parece que ha sido muy beneficioso para la facultad, para la universidad, desarrollar proyectos como este. Esto es importante, y sobre todo para que los participantes conozcan que en el área también de patrimonio cultural y natural dentro de la universidad tenemos varias investigaciones importantes y varios proyectos también que se están gestando. Luego de este espacio vamos a recibir
a dos especialistas que nos van a hablar también de sus proyectos en el área de las artes visuales, y un último proyecto que va a tener que ver también con el patrimonio arquitectónico del propio ISA, que yo creo que es un espacio que no nos cansamos de explorar y que a la colaboración les resulta muy, muy atractivo, sobre todo para establecer contacto con nuestros profesores del ISA y ese claustro de excelencia que nosotros tenemos con esas investigaciones que realizamos, y también para tratar de recuperar y dar valor a esa arquitectura original que nos enorgullece tener. Entonces, yo le doy las gracias a los primeros panelistas. Vamos a recibir a los dos especialistas que nos van a hablar de los proyectos en el área de las artes visuales, y vamos a continuar hablando de los proyectos de colaboración de la universidad. Continuamos en el espacio del panel de colaboración internacional, gestión de proyectos de colaboración desde las propias experiencias de los proyectos de la Universidad de las Artes, en esta ocasión con dos profesores del área de las artes visuales, porque los proyectos que vamos a conocer a continuación tienen que ver con esta importante área de desarrollo de nuestra universidad. Están con nosotros la profesora Anabel Caraballo Fuentes y el profesor Octavio Irving Hernández Jiménez, y nos van a comentar, Anabel, de un proyecto de alcance regional muy importante que está dando sus primeros pasos en la Universidad de las Artes con una amplia red de colaboración internacional, y el profesor también nos va a comentar una importante experiencia de colaboración que tiene importantes resultados dentro de la universidad. Le doy la palabra a la profe Anabel para que nos comente sobre su proyecto. Muchas gracias, Janet. Bueno, yo quisiera comentarles sobre el proyecto Yucunet. Yucunet se titula Establecimiento de una red Yucatán-Cuba en un programa de arte contemporáneo y gestión cultural, es decir, específicamente en la creación de una maestría. Y a continuación vamos a dar algunas explicaciones al respecto. Yucunet está basado en Yucu de Yucatán, Q de Cuba y Net de red, una red establecida en función del arte contemporáneo, la gestión cultural en la región de Yucatán, América Latina y el Caribe en general. En este sentido, ¿quiénes participan en este proyecto? Bueno, universidades e instituciones culturales de Portugal, de México y en especial también, por supuesto, de Cuba. Y tener en claro al mismo tiempo que es un proyecto que nace, es decir, auspiciado por la Unión Europea, es un proyecto Erasmus y está coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela en España. En el caso de Cuba, contamos con la participación de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Cuba, la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y el Museo Nacional de Bellas Artes. Estas tres instituciones van a articular la creación de una maestría en arte contemporáneo y gestión cultural, y al mismo tiempo se va a crear una maestría de esta misma naturaleza en la Universidad Autónoma de Yucatán en México, de tal manera que se propuso un intercambio curricular, un intercambio de profesorado, de estudiantes, y al mismo tiempo se logra también una actualización de la educación artística cubana, no solo en temas de arte contemporáneo y gestión cultural, sino también en la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la educación artística cubana, ¿no? De tal manera que otro de los grandes beneficios que va a tener este proyecto para la Facultad de Artes Visuales y el resto de las instituciones cubanas que están participando en este, sería la creación de aulas virtuales, de tal manera que el Air Learning y el Teaching forme parte también de esta maestría en arte contemporáneo y gestión cultural en la facultad. De tal manera que vamos también a brindar la posibilidad de articular un diálogo entre tanto la academia, en este caso la Facultad de Artes Visuales y la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, relaciones también con instituciones culturales como el Museo de Bellas Artes, pero al mismo tiempo una de las grandes, vamos a decir, intenciones de este máster sería articular también el intercambio con las comunidades, con grupos de diferentes espacios de la sociedad civil en su conjunto, de tal manera que se establezca también un compromiso y una democratización también del arte y la cultura en general. Por lo tanto, es una gran fortaleza Yucunet, en especial para la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Cuba, y al mismo tiempo lograr esta red no solamente en la articulación de la investigación en las instituciones cubanas que participan, sino también en esta red regional en el espacio latinoamericano y caribeño. Muchísimas gracias, Anabel. Vamos entonces a comentar el proyecto del profesor, y a continuación un último proyecto que también se articula con los que ya hemos visto anteriormente. Bueno, buenas gracias por la invitación al panel. Les voy a explicar lo más breve posible
el proyecto La Litografía Expandida es un proyecto que surge a raíz de la participación en un congreso internacional, un congreso que se realizó en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Cuenca, en España, en el 2017. En esa ocasión se presentó un libro que se tituló de esta misma manera, o sea, La Litografía Expandida, era el título del libro, presentado por dos profesores muy importantes, artistas y profesores en España, Juan Carlos y Betania, un matrimonio que trabajan de manera colaborativa en sus proyectos de investigación y docentes. Y en ese espacio del Congreso resultó muy reoxigenante conocer esta investigación, porque abordaba o aborda todas las innovaciones a nivel tecnológico que se han ido desarrollando en todo el universo de la impresión planográfica a nivel industrial, y cómo todos estos avances tecnológicos se han ido deslizando hacia el campo de las artes y con diferentes aplicaciones. Y bueno, a partir de ese momento a mí me resultó muy valioso intentar trasladar esta experiencia al ámbito nuestro, al ámbito de las artes visuales en Cuba. Y siempre tuve claro que lo más importante era establecer este proyecto desde muy vinculado a la esfera de la docencia, de la formación en arte. Y de esa manera aplicamos a dos fuentes de financiamiento primordiales. La Embajada de España participó con un monto menor, y la UNIAC fue realmente la institución que nos propició todo el soporte mayor para poder organizar todo este proyecto. Este proyecto se llamó, lo quisimos mantener el mismo nombre con el permiso de los autores del libro, La Litografía Expandida, Aplicaciones en Cuba. Incluimos en este proyecto también, para tener un poco más de amplitud, ya que estábamos abordando los medios de impresión planográfico, también a raíz de otra experiencia de trabajo y colaboración con un taller de grabado en México que se llama Rinoceronte Magenta, un taller independiente, pero que tiene vínculos con la universidad de esa ciudad, de Toluca, en México. Igual fue también otro escenario en el cual quisimos trabajar de la misma manera, involucrar a los dos espacios, la investigación que estaban desarrollando la Universidad de Castilla-La Mancha y el trabajo del taller Rinoceronte Magenta, que en este caso igual se ha especializado en procedimientos planográficos, pero con otra base tecnológica un poco más vinculado al grabado no tóxico, este tipo de prácticas más higiénicas en el proceso propio del desarrollo de las técnicas del grabado. El proyecto se desarrolló en mi estudio, y quisimos desde el inicio vincular directamente a los estudiantes de la Academia San Alejandro y del ISA. En este caso logramos establecer esta coordinación con la Facultad de Artes Visuales. Fue con el espacio donde logramos tener una mejor articulación, aunque las actividades se centraron en los dos centros educativos. Se organizaron conferencias, el núcleo la parte más importante de este proyecto fueron dos talleres especiales que ofrecieron los dos especialistas. En el caso de España participó Ramón Freire Santa Cruz, un importantísimo artista y profesor español de esta propia universidad, que nos colaboró con trasladar a nuestro espacio todo lo referente a la investigación del libro que ellos publicaron, que se llamó, el libro, como ya dije, se llamó La Litografía Expandida, y trata sobre la poliesterigrafía, que es un soporte que surge en la década de los 90 y que viene a sustituir de manera muy eficiente los soportes que hasta el momento se han estado usando en la industria litográfica de manera industrial y también aplicada al campo artístico. En el caso de México, contamos con la colaboración del maestro grabador Ricardo Sanabria, director del taller Rinoceronte Magenta, quien nos trajo igualmente un taller especial sobre litografía sobre planchas de aluminio, que ellos le llaman litografía en seco, porque es un procedimiento muy novedoso que destierra de todos los elementos químicos nocivos de la litografía tradicional, y se aplican nuevos productos para sustituir o obtener los mismos resultados en el caso de los procedimientos litográficos.
Durante el proyecto, que duró todo un mes, o sea, lo dividimos en dos o sea, la mitad, 15 días para cada especialista. Cada uno, bueno, ofreció conferencias tanto en San Alejandro como en la Facultad de Artes Visuales de LISA. Cada uno pudo inaugurar una exposición con obras personales que corresponden a estas investigaciones en el campo del grabado. Y bueno, también se pudieron organizar recorridos con los estudiantes y con ellos por estudios con otros artistas, en fin, que la experiencia fue bastante amplia en ese sentido. Yo soy del criterio que el espacio del taller fue fundamental, o sea, la manera en que se estableció y esa comunicación entre ellos, que provienen de otros contextos totalmente diferentes, y nuestros estudiantes de LISA, se dio de una manera muy natural, y los resultados a nivel ya de las obras, digamos, resultantes de estos talleres fueron realmente muy satisfactorios, tanto para los propios estudiantes como para los profesores. Este proyecto bueno, quedó en este ámbito digamos, de proyección, pero hemos estado trabajando ya, digamos, proyectando a futuro cómo insertar estas dos técnicas que son, considero, muy novedosas y van a ser muy provechosas para el sistema de enseñanza de las artes en Cuba. Ya estamos trabajando en la elaboración de programas a partir de los talleres optativos que permite la carrera, para poder introducir estas técnicas y ir digamos, como creando el escenario para su mejor comprensión, para también ir preparando a los claustros de la especialidad de grabado en poder después replicar estos conocimientos, no solo en nuestra universidad, sino también poder trasladar estos conocimientos técnicos en el sistema de enseñanza de nivel medio en las diferentes provincias. Y estoy convencido que va a revitalizar el desarrollo de la litografía en Cuba, que es una experiencia que está muy deprimida, sobre todo porque la litografía tradicional, como la practicamos en Cuba, está muy vinculada a la piedra como soporte tradicional y a una serie de elementos técnicos que dificultan hoy en día digamos, su práctica a nivel más masivo. De esta manera, bueno, creemos que la importancia del proyecto está en la continuidad que pueda tener y la proyección que se puede establecer hacia la formación en arte, en este caso empezando por nuestra facultad. Muchísimas gracias. De hecho, uno de los objetivos de la colaboración internacional también es elevar las capacidades y las redes de intercambio para generar estos procesos creativos que en la universidad se dan cotidianamente, pero que bien la colaboración los apoya no solo desde el punto de vista de los recursos y de la tecnología, sino también de ese intercambio que podemos tener con lo que se está sucediendo en el mundo en la actualidad. Yo quisiera regresar, antes de pasar al proyecto que no baje el telón, que sería el último que veríamos y comentaríamos, Anabel, a las fases del proyecto Yucuné, porque considero que es importante que se conozca cómo está organizado el proyecto, qué se está haciendo ahora, porque es un proyecto que nos va a abrir muchas posibilidades y que tiene muchos puntos de contacto también con el proyecto Transcultura que analizamos en un primer momento. Entonces, si pudiéramos hablar un poquito sobre eso antes de pasar al último proyecto, y con eso cerraríamos nuestro panel. Muchas gracias, Janet. Bueno, sí, efectivamente, en el caso del proyecto Yucuné, vamos a decir que dura 3 años, del 2021 hasta el 2023. Ahora mismo nos encontramos en una fase de preparación, en el sentido de que estamos haciendo todo un levantamiento del contexto académico, legislativo, para llevar a cabo una creación de una maestría en arte contemporáneo y gestión cultural. De ahí que, bueno, estamos haciendo desde encuestas a profesores y estudiantes sobre cuáles podrían ser las inquietudes, ¿no? Y al mismo tiempo identificar posibles destinatarios de esta maestría. Se está estudiando el marco, vamos a decir, regulatorio, académico, aprobado en este caso por el Ministerio de Educación Superior de Cuba, para crear una maestría, y al mismo tiempo, es decir, identificar también las líneas de investigación de los profesores, para que de todas estas acciones poder tener un contexto bastante abarcador, ¿no? Para a partir de ahí trazar acciones en los próximos meses, ya de septiembre, ya incluyendo el próximo año, en función de articular las posibles identificaciones de líneas de investigación que se van a convertir entonces en módulos, en programas específicos para asignatura, y al mismo tiempo lograr una capacitación al profesorado de la Facultad de Artes Visuales en específico, ¿no?
para el tema de también la articulación del Early Learning y Early Teaching dentro es decir, de todos los programas que se van a llevar a cabo dentro de la maestría. Y al mismo tiempo algunos elementos que tienen que ver con la gestión propia del proyecto, los intercambios académicos, conferencias también que se van a impartir online al profesorado cubano y al mismo tiempo estos últimos a otras universidades extranjeras, de tal manera que va a haber un constante intercambio a nivel de ideas, de conceptos, de experiencias también académicas, colaborativas en arte, y que todo esto contribuye de una manera u otra justamente a entender el contexto mexicano por un lado, el contexto cubano por el otro, y al mismo tiempo establecer intercambios para la futura construcción, ¿no?, tanto de una maestría en México como en este caso en el ISA. Muchísimas gracias. Yo creo que son dos iniciativas importantes y que además van a involucrar a profesores y estudiantes en el desarrollo de las áreas de saber que ustedes trabajan. Hay un último proyecto, que no es el último, pero es el último que vamos a comentar en el panel, que es el proyecto que se titula Que no baje el telón. Y es un proyecto de la Facultad de Arte Teatral que yo traigo para comentarles. Lo vamos a hacer en dos momentos. Yo les voy a hablar sobre la gestión y la organización del proyecto, y vamos a tener un pase al decano de la Facultad de Arte Teatral, que desde su hogar nos va a comentar, o sea, que nos va a hablar del impacto de este proyecto para la formación del futuro egresado en arte teatral, que por razones de la COVID-19 no pudo estar aquí con nosotros. Este proyecto es uno de los proyectos más grandes e importantes que tiene el Ministerio de Cultura de Cuba, porque es un proyecto de 2.500.000 euros aportados por la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, donde participan las universidades de ELISA de Cuba, por supuesto, y la Universidad de Florencia en Italia. Este es un proyecto que tiene como objetivo fundamental la rehabilitación, o sea, el perfeccionamiento de la formación del egresado en arte teatral a partir de la rehabilitación de su sede original, que es la facultad que diseñó y que se comenzó y que se construyó del arquitecto italiano Roberto Gotardi. Por lo tanto, es de vital importancia. Este proyecto toca muchos puntos de los que ya los profesores han hablado anteriormente, porque es un proyecto que trabaja fundamentalmente con las áreas del patrimonio, con las áreas de la gestión, con las áreas de la capacitación, con las áreas de la gestión cultural, con el área comunitaria, porque también tiene un alto impacto de incidencia en la comunidad, sobre todo en el municipio de Playa, que es donde está enclavada la Universidad de las Artes. Por lo tanto, es un proyecto importante y que además le va a dotar al estudiante y al profesor de la Facultad de Teatro, hoy de ELISA, de su sede original con sus salones realmente habilitados para el desarrollo de este tipo de profesional. Yo me voy a apoyar en algunas notas que yo traía para que no se me quede ningún aspecto, porque considero importante sobre todo promocionar y visibilizar esta iniciativa que está llevando ELISA, no solo con la Universidad de Florencia y con la Agencia Italiana de Cooperación, sino también con el Ministerio de Cultura, con la empresa de proyectos del Ministerio de Cultura, con toda la parte inversionista del propio ministerio, porque este proyecto es un apoyo a la inversión que ya se estaba desarrollando en ELISA. En ELISA hay un proceso inversionista para recuperar sus locales, sus aulas, sus talleres, sus salones, y este proyecto viene a apoyar este trabajo, pero con una interacción muy importante entre arquitectos del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Florencia y los especialistas de la universidad y de estos centros que ya hemos mencionado. El proyecto tiene una duración de 3 años. Ahora tuvo una interrupción por la pandemia, como todos conocemos, o sea que la fase constructiva del proyecto tuvo una interrupción porque por supuesto no podíamos avanzar en este sentido, pero sí todo lo que tiene que ver con la parte comunicativa y de organización del proyecto está funcionando y se está ejecutando desde hace aproximadamente un año. El proyecto tiene dos componentes fundamentales. Un componente gestionado directamente desde la Universidad de las Artes por nuestro equipo de ELISA y un componente que se gestiona directamente desde la Universidad de Florencia, desde su departamento de arquitectura. Y tenemos permanentemente en ELISA con nosotros, que se debe incorporar en breve si las condiciones lo permiten, un técnico ejecutivo de la Universidad de Florencia que nos acompaña en todo el proceso de rehabilitación de la facultad, porque el proceso de rehabilitación de la facultad lleva pasos importantes y tienen que ver con precisamente las actividades, que yo las voy a comentar muy brevemente para darle paso al decano, las actividades de cada uno de esos dos componentes.
Por ejemplo, el componente A, que es el componente de la rehabilitación de la facultad, aunque está suspendida las acciones que tienen que ver con la construcción propiamente, este componente sí está trabajando en lo que tiene que ver con el proyecto de restauración de la facultad. Entonces hay que actualizar este proyecto de rehabilitación y hay que poner, por supuesto, la obra en marcha. Pero para poner la obra en marcha, los especialistas tienen que organizar este trabajo y en eso es en lo que hemos estado avanzando en todo este periodo. Otra de las actividades importantes son los cursos de capacitación que se realizan a partir del componente B del proyecto, que son cursos con especialistas e invitados también de otros países como España, de los profesores del propio Departamento de Arquitectura de Florencia, donde hemos insertado también conferencias de especialistas cubanos para que trabajen la restauración y la rehabilitación del patrimonio cultural. El ISA no es, el ISA es monumento nacional, la universidad es monumento nacional, la universidad hay que trabajarla desde el punto de vista del patrimonio con especialistas que realmente conozcan su valor y que interactúen de alguna manera con los estudiantes también para involucrarlos y para dejarles entonces ese legado de protección que necesitamos. Por lo tanto, el componente B tiene un total de 6 cursos de capacitación que deben desarrollarse. Ya hicimos 4 cursos de capacitación y nos quedaron 2 pendientes por el tema de la COVID que empezamos a retomar en el semestre próximo. Son cursos que van desde el levantamiento digital de las facultades en cuanto a la arquitectura hasta un atlas también del patrimonio, no solo del ISA, sino también de la parte comunitaria y de los valores que puede aportar al ISA y cómo podemos insertar a la comunidad, que a veces la vemos un poco alejada de lo que es el espacio académico, el espacio universitario, cómo podemos insertar a esa comunidad al trabajo de la facultad y cómo los profesores y estudiantes de la facultad también se apropian de los espacios comunitarios. Por eso también en el proyecto nos colabora la Dirección Municipal de Cultura de Playa, así como el gobierno municipal, para que también en el plan metodológico, en el plan de desarrollo del municipio, en el plan cultural, estén involucrados los profesores y los estudiantes de la universidad. Hay otras actividades importantes que tienen que ver con la promoción y la comunicación del proyecto, en el que se va a hacer, por ejemplo, un video que va a recoger todo el proceso de restauración de la facultad. Debemos colocar una página web para la visibilidad de la facultad y son acciones, una visibilidad mayor en las redes, en la propia universidad y conectar desde el núcleo del proyecto a los distintos actores, no solo del contexto comunitario, sino también de la propia universidad, porque hay muchas facultades de la universidad que están conectadas a este proyecto. Entonces es un reto también en el avance del proyecto, cuando podamos volver a las actividades cotidianas, involucrar a las restantes facultades y restantes áreas del ISA al cumplimiento de las actividades de este proyecto, que yo creo que es fundamental. Hay otras actividades importantes como son la publicación de un texto, la publicación conjunta entre profesores italianos y cubanos de un texto de arte teatral. O sea, es el teatro visto desde el punto de vista de los teatristas cubanos y los teatristas italianos, que de eso también va a comentar un poco el decano, y de cómo esta rehabilitación y esta vuelta a esa sede original, que es un símbolo para los egresados de la facultad y los profesores que tenemos, puede propiciar una formación de calidad, una formación adecuada, trabajando desde el núcleo del propio proyecto. El proyecto lo integran diferentes comités, que son los que organizan todos los procesos que se dan en el proyecto. Tiene también prevista la adquisición de una serie de equipos importantes para el desarrollo del mismo, y además de eso tiene una unidad de gestión que son las personas que cotidianamente laboran en toda la gestión y la organización del proyecto, además de que tiene otras iniciativas importantes como son el intercambio de talleres de gestión de proyectos entre los especialistas italianos y cubanos. O sea, hay un gran vínculo porque este proyecto nació también de un programa, y es importante recalcarlo. Este proyecto forma parte de un acuerdo intergubernamental, o sea, un acuerdo entre los dos países, entre Cuba e Italia. Por lo tanto, es una gran responsabilidad que tiene hoy la Universidad de las Artes de que este proyecto se articule y de manera satisfactoria logramos armonizar todos sus componentes para llegar al resultado.
Tenemos involucradas muchas instituciones que incluso también han participado en los cursos de capacitación, universidades cubanas y especialistas también de otras áreas que también están interesados en aprender las técnicas más innovadoras y más novedosas de la restauración del patrimonio, y consideramos que puede ser un espacio también de experimentación importante, de aprendizaje, de intercambio de experiencias y conocimientos que podamos transmitir también a los que al grupo de la memoria de Lisa, al grupo de patrimonio de Lisa, a la facultad que va a estar involucrada. Por lo tanto, es un aspecto muy importante que queremos recalcar, agradeciendo siempre a las instituciones nacionales y extranjeras que nos han colaborado, el especial apoyo del Centro de Colaboración Internacional para la Cultura Cubana, así como el MINSES, quien traza las políticas de colaboración del país, y que por supuesto nos ofrece las herramientas para trabajar en la gestión de estos proyectos. Yo considero importante este espacio y estamos abiertos no solo a la colaboración de los diferentes participantes, sino también al diálogo una vez terminada la tarde, para que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interés de intercambio podamos verlo y podamos conectarnos más tarde. El proyecto Que no baje el telón, que dirige Janet Feliciano, es la expresión de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Cultura a través de su Centro de Colaboración Internacional y el Gobierno de Italia, a través de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo. El proyecto comenzó a gestarse alrededor de 2014, y en el 15 tiene un momento importante cuando visita oficialmente nuestro país Matteo Renzi, y ahí adquiere un impulso. ¿Y en qué consiste Que no baje el telón? Bueno, su nombre gráfico advierte del interés de todos, no solo los dos gobiernos mencionados, sino las autoridades de Lisa, sus rectores, sus autoridades docentes y administrativas, en lograr que la Facultad de Arte Teatral, al igual que otras facultades que están en un mal estado constructivo, vuelvan a entrar en funcionamiento y vuelvan a tener no solo toda la prestancia original, estamos hablando de fabulosos edificios poéticos, ideados por verdaderos demiurgos como Roberto Cotardi y también Garatti y Ricardo Porro, arquitecto cubano, los anteriores, dos importantes arquitectos italianos, donde el barro se convierte en sus manos en poesía, y recintos en los cuales buena parte de los principales artistas, paradigmas incluso en nuestro país, han estudiado, aprendido y dado sus primeros pasos en estas escuelas de arte donde hoy radica, comparten espacio la Universidad de las Artes y la Escuela de Danza del nivel medio. El proyecto, por supuesto, tiene la intención de rehabilitar el espacio constructivo de la Facultad de Arte Teatral, pero tiene un componente importante que es el componente B, que yo lo llamo el componente espiritual, el que está enfocado fundamentalmente a la capacitación, a los intercambios, a la posibilidad de abrirse, atraer hacia el ISA e irradiar desde el ISA, desde la Facultad de Arte Teatral, hacia otros entornos. Ya se han impartido en este componente B varios posgrados por prominentes profesores del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Florencia. Estamos trabajando en este instante en un libro conjunto con 6 obras de dramaturgos y dramaturgas cubanas, e igual número de dramaturgas y dramaturgos italianos. Mi sueño está que no solo quede el libro con sus estudios correspondientes, además demostrativo de la dramaturgia reciente, de la dramaturgia preocupada por la realidad de cada uno de nuestros países, sino que incluso logremos estrenar en Italia alguna obra cubana de esas 6 y reciprocar con el estreno en Cuba de alguna obra italiana. Tiene otros momentos, intereses de capacitar a través de las visitas de especialistas del teatro italiano a La Habana y de especialistas nuestros a Italia. Pero al mismo tiempo está nuestro interés de una vez
recuperado esos espacios a través del posgrado, a través de los cursos de extensión universitaria, a través de acciones artísticas propiamente dichas, acercarnos a la comunidad circundante y traer a la comunidad que nos rodea hasta el ISA. Para eso hemos establecido toda una estrategia con la Dirección Municipal de Cultura, pero no solo ahí. También tenemos la pretensión de irradiar hacia nuestra área geográfica. El Caribe, Latinoamérica, son centros a los cuales podemos aportar mucho debido a la capacidad e inteligencia de nuestros profesores e investigadores, a los artistas maestros que tenemos en nuestra facultad. Este es otro propósito capital que no baja el telón, que está en marcha. Algunas acciones constructivas no han podido realizarse debido a los impedimentos propios de la pandemia que nos está flagelando aún en estos momentos. Pero en este tiempo de recogimiento y meditación hemos logrado continuar trabajando en acciones como esta de los libros que se están preparando y en la ideación de cómo serán estos cursos, estos encuentros y toda una serie de intervenciones que hemos logrado realizar en algunos eventos internacionales, para los cuales el proyecto se ha convertido en un ejemplo, en un punto a tener en cuenta. Me vienen a mi mente las palabras de Matteo Renzi, quien visitó nuestro país en el año 2015 y desde el aula magna de Lisa hablaba de la necesidad de crear un ejército de cascos azules de la cultura. Pues nosotros nos hemos convertido, en el caso particular de los actores y todos los que hemos tomado parte del proyecto que no baja el telón, en soldados de ese ejército de cascos azules, que tiene la pretensión de restaurar esa facultad tanto desde el aspecto constructivo como desde el aspecto espiritual y conseguir que nuevamente jóvenes, no solo ya de nuestro país, sino también de otros lugares del mundo, puedan estudiar y puedan aprender el oficio de actor, de director, de diseñador, de dramaturgo, de crítico e investigador teatral, o sea, de teatrólogo, desde nuestras aulas, desde nuestro país, como otro modo de colaboración para restañar las heridas que nos ha provocado la pandemia y que nos provocan muchos otros flagelos con los que convivimos cada día. Hacia ahí vamos, estamos en el camino y ya hemos dado algunos pasos.